Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con un tema que sé que va a dar mucho de qué hablar. ¿Listos para sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem y Andy y desvelar una verdad sorprendente sobre su relación? Pues abróchense los cinturones porque lo que vamos a descubrir hoy podría dejar a muchos con la boca abierta. Si son fans de estas dos personalidades, o simplemente les encanta el chisme jugoso y las historias que nos hacen pensar, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, ya saben lo que toca, ¿verdad? Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo que sacamos. Nos ayudan un montón y así nunca se pierden nada de lo que pasa en nuestro universo. Hoy vamos a hablar de Kerem y Andy, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama del entretenimiento. Su relación, siempre bajo el escrutinio público, ha sido objeto de innumerables especulaciones, rumores y, por supuesto, de una admiración inmensa por parte de sus seguidores. Hemos sido testigos de sus momentos más dulces, de sus publicaciones llenas de amor, de esa química innegable que transmiten tanto en pantalla como fuera de ella. Parecían la pareja perfecta, de esas que te hacen creer en el amor eterno, en los cuentos de hadas modernos. Pero como bien saben, la vida real rara vez es tan lineal ni tan idílica como nos gustaría. Y es que últimamente los rumores de crisis entre Kerem y Andy han estado flotando en el aire, cada vez con más fuerza, alimentados por sutiles ausencias en redes sociales, por miradas esquivas en eventos públicos, por un silencio que a veces grita más que 1000 palabras. Hemos visto cómo los fans, siempre atentos, han analizado cada detalle. Un comentario que no fue respondido, una foto que desapareció, un evento al que uno de ellos asistió solo. Pequeños indicios que sumados han construido una narrativa de tensión, de distancia, de una posible ruptura. Las redes sociales se han inundado de teorías, algunos defendiendo a capa y espada la solidez de su amor, otros ya lamentando lo inevitable. Y es que cuando dos figuras públicas tan queridas parecen tener problemas, el público de alguna manera siente que también le afecta. Nos involucramos, nos preocupamos, deseamos que superen cualquier obstáculo. Pero, ¿qué hay de cierto en todos estos murmullos? ¿Es realmente una crisis lo que está viviendo la pareja? ¿Estamos ante el fin de una era, o es todo una elaborada estrategia, una nube pasajera, o incluso, como algunos sugieren, una cortina de humo para algo mucho más grande? Aquí es donde entra la verdad sorprendente que prometimos en el título. Y les aseguro que tras una profunda investigación, tras revisar declaraciones, tras observar patrones y conexiones, hemos llegado a una conclusión que podría cambiar la forma en que ven a Kerem y Andy y a su relación, para siempre. Empecemos por analizar los hechos que han alimentado estos rumores. Durante meses hemos notado una disminución significativa en las publicaciones conjuntas de Kerem y Andy. Si antes sus perfiles eran un escaparate constante de su amor, ahora las fotos de pareja son escasas, casi testimoniales. Y cuando aparecen a veces hay una cierta frialdad. Ya no vemos esas miradas cómplices, esas sonrisas espontáneas que antes derretían corazones. Esto, queridos amigos, es un cambio notorio y en el mundo de las redes sociales, donde la imagen lo es todo, un cambio así no pasa desapercibido. Además, hemos notado que en eventos importantes, como galas de premios o estrenos de películas, han aparecido por separado. Si bien es normal que cada uno tenga compromisos individuales, la ausencia de apoyo mutuo, de esa presencia que antes era casi obligatoria, ha sido interpretada por muchos como una señal de distanciamiento. Hemos visto a Kerem en una alfombra roja, aplaudido y sonriente, pero sin la silueta de Andy a su lado. Y viceversa. Y cada ausencia ha sido un tema de debate en los foros y grupos de fans, alimentando aún más la especulación. Sumemos a esto las declaraciones, o más bien, la falta de ellas. Cuando se les pregunta directamente sobre su relación en entrevistas, las respuestas se vuelven evasivas, genéricas. Frases como "estamos bien, todo está normal", dichas con un tono que no convence del todo, han sido interpretadas como intentos de ocultar la verdad. Y sabemos que en el mundo del espectáculo, la evasividad a menudo esconde más de lo que revela. Ahora, ¿cuál es la verdad sorprendente que hemos descubierto? Pues bien, después de cruzar información, de analizar declaraciones pasadas y de observar ciertos comportamientos, hemos llegado a una conclusión que va más allá de una simple crisis de pareja. La verdad es que si bien puede haber habido momentos de tensión, de desacuerdo, incluso de distancia,
lo que está sucediendo entre Kerem y Ande no es una ruptura en el sentido tradicional. De hecho, podría ser todo lo contrario. Lo que hemos detectado, y esto es lo que lo hace tan fascinante, es que esta aparente crisis o distanciamiento podría ser una estrategia deliberada, no para separarse, sino para enfocarse en proyectos individuales que a largo plazo beneficiarán su relación y sus carreras. Ambos son artistas ambiciosos, con sueños y metas que van más allá de ser simplemente una pareja mediática. Han estado trabajando incansablemente en proyectos muy demandantes, cada uno en su propio camino. Kerem, por ejemplo, ha estado involucrado en producciones de gran envergadura que requieren una dedicación absoluta, y Ande, por su parte, ha estado explorando facetas artísticas nuevas, quizás buscando un crecimiento personal y profesional que la lleve a nuevas alturas. Piensen en esto: cuando una pareja de alto perfil está constantemente bajo los reflectores, cada pequeño desacuerdo, cada momento de estrés individual, se magnifica y se interpreta como una crisis de pareja. Lo que hemos visto como distanciamiento podría ser simplemente la necesidad de ambos de tener su propio espacio para crecer, para desarrollarse como individuos, para asegurarse de que, cuando vuelvan a unirse plenamente, lo hagan desde una posición de fortaleza y autoconfianza. Además, hay un factor económico y de imagen que no podemos obviar. En el mundo del entretenimiento, el misterio y la expectativa venden. Si bien no sugiero que Kerem y Ande estén fingiendo problemas por publicidad, sí creo que son lo suficientemente inteligentes como para entender que a veces un poco de misterio puede mantener a la audiencia intrigada, esperando con ansia su próxima aparición juntos, su próxima declaración. Es como cuando un músico lanza un sencillo y genera expectativa antes de revelar el álbum completo. Otra pieza clave de esta verdad sorprendente es la posible redefinición de su relación. Quizás ya no se ven como una pareja que debe estar pegada el uno al otro en cada momento público. Quizás han evolucionado hacia un modelo de relación donde la independencia y el apoyo mutuo se manifiestan de maneras más sutiles, pero no menos profundas. Han sido una pareja muy visible durante mucho tiempo, y es natural que busquen un equilibrio entre su vida pública y su privacidad, o al menos, un control sobre cómo se presenta su relación al mundo. Hemos encontrado indicios de que están colaborando en proyectos secretos, o al menos apoyándose mutuamente de formas que no son evidentes para el público. Quizás se dan consejos, comparten ideas, se motivan en sus proyectos separados. Esta fase de distanciamiento podría ser, en realidad, una etapa de fortalecimiento silencioso, donde están construyendo un futuro más sólido, tanto a nivel profesional como personal. Imaginen que Kerem está trabajando en un proyecto que le exige estar en otro país durante meses, y Ande está inmersa en un proyecto similar. Es natural que haya menos publicaciones conjuntas. Lo sorprendente aquí es que, en lugar de ver esto como una señal de debilidad, deberíamos verlo como una muestra de su madurez y de su compromiso con sus carreras individuales, sabiendo que esto, a la larga, los hará una pareja más completa y exitosa. Además, recordemos que ambos son actores, maestros del arte de la interpretación. ¿Quién dice que no pueden ser un poco reservados o distantes públicamente cuando su verdadera conexión está en otro nivel? Lo que parece una crisis para nosotros, para ellos podría ser simplemente una fase de trabajo intenso y de crecimiento personal que están gestionando de forma privada. La verdad sorprendente entonces no es que estén al borde de la ruptura, sino que su aparente crisis podría ser una estrategia de crecimiento y fortalecimiento, una redefinición de su relación en términos de independencia y apoyo mutuo, y una forma inteligente de mantener la intriga pública mientras persiguen sus ambiciones individuales. Están demostrando que una relación sólida no significa estar visiblemente juntos todo el tiempo, sino apoyarse en los sueños del otro y construir un futuro juntos, incluso si eso implica etapas de independencia. Así que, la próxima vez que vean un rumor sobre Kerem y Ande, recuerden esta perspectiva. Quizás no están en crisis, sino en una fase de transformación y empoderamiento. Quizás están construyendo algo aún más grande de lo que imaginamos. Y esa, queridos amigos, es la verdadera historia que hemos desentrañado hoy. En resumen, hemos abordado los crecientes rumores de crisis entre Kerem y Ande, analizando la disminución de sus apariciones conjuntas y las evasivas respuestas en entrevistas. Pero la verdad sorprendente que hemos descubierto es que esta aparente distancia podría no ser una señal de ruptura, sino una estrategia deliberada de crecimiento individual y profesional. Ambos están inmersos en proyectos exigentes, y esta fase podría ser una redefinición de su relación hacia un modelo de independencia y apoyo mutuo más maduro. En lugar de una crisis.
Podríamos estar presenciando una etapa de fortalecimiento silencioso y de construcción de un futuro más sólido para ambos, tanto personal como profesionalmente. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. Me encanta desentrañar estas historias y compartir mis descubrimientos con ustedes. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, que me hayan acompañado en este análisis. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta verdad sorprendente? ¿Creen que mi teoría tiene sentido? ¿Tienen alguna otra perspectiva sobre la relación de Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Su opinión es lo más valioso para nosotros. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.